Eu tenho a senhora Analia. Como levar? Bem? Bien, hoy muy bien. Você teve quanto tempo de sofrimento? 15 años de 15 sufrimiento. anos. Adolfo. Como que começou? Bueno, empecé de muy chica, problemas de salud. Yo tenía muchos dolores de panza, de estómago, teniendo 8 años. Y una tía me lleva a un curandero, ¿no es cierto? Este curandero hace una sesión conmigo, con palabras raras, eruptos, cosas así. En ese momento ese dolor se me pasa. Pero los días siguientes no solamente seguí teniendo esos dolores de estómago, de panza, sino que empiezo con dolores de cabeza. Y dolores que eran muy fuertes, me hacían llorar, me hacían sentirme mal. Entonces mi mamá me empieza a llevar a los médicos. Como era tanto los dolores de cabeza, tan cotidianos todos los días, me hacen todo tipo de estudios, electrocardiogramas, encefalogramas, y pasé por muchísimos médicos. Cuando yo tenía 12 años, después de todos los estudios que pasé, los médicos llegan a la conclusión de que todos mis dolores y mis problemas eran psicológicos. Le dicen a mi mamá que yo no tenía nada, que todos los estudios salían bien, que no tenía nada. Entonces me lo dicen a mí y yo no podía creer, yo no podía entender cómo era posible que yo sola me estaba causando esos problemas, porque yo sufría, a mí me dolía la cabeza, me dolía mi cuerpo y no podía entender, yo no quería causarme ese sufrimiento. Pero bueno, los médicos le decían esto a mi mamá y yo sufría, me sentía mal, lloraba, me angustiaba. Esto me llevó a mí a volverme rebelde, a enojarme, me enojaba por lo que me pasaba. Entonces me vuelvo rebelde, rebelde contra mi mamá, me enojaba con mi mamá, empiezo a tener problemas alimenticios, problemas de principios de anorexia, no tenía apetito, no tenía ganas de comer, me enojaba con mi mamá, me peleaba, me voy de mi casa, a los 12 años me fui de mi casa, después me fueron a buscar, me encontraron, me trajeron y ahí empiezo a sentirme triste. Me sentía triste, me sentía mal, seguía con los dolores de cabeza, tomando aspirinas, tomando medicamentos. A mí nada me calmaba los dolores de cabeza, era algo con lo que convivía. Me ponía tan mal esto, me ponía tan triste, que pensaba que tenía que terminar con este problema. Entonces yo escuchaba una voz, algo que me decía claramente que yo tenía que matarme, no tenía que seguir viviendo. Y un día me atrevo a agarrar un cuchillo, una cuchilla grande, esas de cocina, y la intención era lastimarme con ese cuchillo. Me puse a llorar, me puse muy mal, pero no me animé a hacerlo. Bueno, ahí empiezo a sentirme triste por las cosas que me pasaban, a sentirme incomprendida, que nadie me quería, que nadie me entendía, me llevaba mal con mi mamá, con mi papá, me llevaba mal con mis hermanas. Soy la mayor de 8 hermanos, mis padres tenían problemas económicos, no podían ayudarme con los problemas que yo tenía, gastaban lo que tenían conmigo, con médicos, o sea, éramos muchos hermanos, pero la atención era yo, porque yo era la que tenía los problemas, yo era la que siempre estaba enferma. Así voy creciendo, con rebeldía, con enojos, con bronca a todo lo que me pasaba, y me vuelvo una adolescente rebelde, muy rebelde. No quería a mi mamá, sentía odio hacia ella, no quería a mis hermanas, me peleaba muchísimo con ellas, incluso yo les pegaba. Llegué al punto de un día discutiendo con una de mis hermanas, la agarré del cuello fuerte, la tiro contra la pared y recién cuando vi que yo la estaba lastimando, recién ahí la solté. Porque yo sufría, yo quería a mis hermanas, eran mis hermanas, pero sentía una bronca, un odio interno que no podía manejarlo. Ahí empiezo a tener ataques de nervios, me ponía nerviosa, gritaba, me enojaba con mi mamá, con mi papá, rebelde, no podían conmigo. Mi mamá me decía, ¿qué voy a hacer con vos? Ya no sé qué hacer con vos, no sé qué hacer, sos un problema. Y yo sentía que era un problema, pero a la vez yo sentía que yo tenía problemas y yo sufría con lo que me pasaba. Entonces yo ya no quería estar en mi casa. Yo teniendo 15, 16 años yo me iba. Buscaba amistades, amigos, malas juntas, empiezo a fumar. Buscaba cualquier excusa para no estar en mi casa. Estar en mi casa para mí era un problema. Ya tenía también problemas para dormir de noche. Padecía de insomnio. Me pasaba de noches enteras
que no tenía sueño, que no podía dormir y veía a mis hermanas que dormían y realmente yo anhelaba poder tener ese sueño. Durante muchísimas noches me pasaba eso. Entonces buscaba salir, buscaba entretenerme. Sentía un vacío tan grande que no sabía cómo llenar. No me sentía cómoda, no me sentía bien ni conmigo misma. Entonces buscaba amistades, salir, buscaba aprobación, buscaba estar alegre, digamos, entre comillas. Empiezo a salir, a tener amistades, empiezo a salir con chicos, los cuales con quien siempre me iba mal, siempre terminaba mal, salía con un chico, terminaba lastimada. A los 18 años me voy de mi casa, me voy a vivir con amigas. Con estas amigas lo que hacíamos era, teníamos curiosidades, ¿no? Como por ejemplo con tarotistas, hacernos tirar las cartas, buscar, averiguar cosas sobre espiritismo. Conocemos una persona que nos dice que sabe de esto y que podemos hacer el juego de la copa. Entonces, bueno, arreglamos una madrugada, nos encontramos, hicimos esta sesión con esta persona y hacemos preguntas, la copa se movía, etc. Pero a mí me empieza a agarrar un ataque de pánico, de miedo. Empiezo a temblar, empiezo a llorar inexplicablemente. No sabía lo que me estaba pasando, me asusté muchísimo. Desde este momento, los problemas que yo ya tenía empezaron a ser cada vez peor. Los dolores de cabeza, miedos, ataques de pánico, me daba miedo salir, me daba miedo dormir, me daba miedo estar de noche. Entonces de noche yo buscaba salir, no estar en mi casa. Buscaba distraerme y dormía de día. Consigo un trabajo de noche en un pub, entonces ahí mi vida empieza a ser absolutamente nocturna. Salía de noche, iba a bailar, amigos, etcétera, boliches y dormir de día, tratar de descansar de día. A todo esto yo veía poco a mi mamá, porque veía poco a mi familia, la verdad yo no sentía que quería estar en la casa de mi mamá, no quería saber nada de estar ahí. Buscaba la calle, sentía como que me llamaban para estar en la calle. Yo tenía que estar con amistades, buscar distracción. Bueno, a los 19 años quedo embarazada y este muchacho me deja sola. En ese momento fue el momento de más tristeza para mí, porque no sabía qué hacer. Me sentía joven, inexperta, no tenía trabajo, estaba sola, no sabía qué hacer. Voy a hablar con mi mamá, que era la única persona que creía que podía ayudarme, pero mi papá no quería saber nada conmigo. Se enoja tanto conmigo que ni siquiera me hablaba. Entonces, bueno, digamos, así como me fui, enojada y peleada con todos y con mi soberbia, mi orgullo, mi mal carácter, y tuve que con cabeza gacha volver a la casa de mis padres porque yo no tenía dónde ir, no tenía dónde estar. Tampoco tenía la ayuda de nadie, mi mamá no trabajaba, ellos tenían terribles problemas económicos, mi papá no trabajaba, mi mamá tampoco. Entonces mi mamá me ayudaba como podía. Ahí mi depresión empieza a crecer cada día más. Yo me sentía extremadamente triste, me sentía sola. A pesar de que trataba de estar con amistades, que trataba de distraerme, por más que estaba en conjunto con gente, yo sentía una soledad inmensa dentro mío. No había nada que me podía hacer sentir mejor. Y más con la situación que estaba viviendo. Ahí empecé a tener fobias y fobia a la muerte. No sabía explicarlo, pero yo tenía miedo a la muerte. Tenía miedo a morirme, tenía miedo de que alguien se muera, tenía miedo de estar sola. Si yo estaba sola, escuchaba cosas, escuchaba ruidos, veía sombras, algo que pasaba al lado mío, algo negro que pasaba. Eso empezó a crecer cada día más, empieza a crecer cada día más. Yo tengo a mi beba y tuve un embarazo de alto riesgo con muchísimos problemas. Mi mamá me ayudaba como podía, me llevaba a hospitales, me internaban, me decían que mi bebé se iba a morir. Después mi beba nace y ella nace sana, pero yo estaba devastada, yo estaba psicológicamente destruida. Y ahí empiezo a creer que tal vez yo tenía problemas, que entonces era
era verdad lo que los médicos decían, que mis problemas eran psicológicos. Yo ya no me animaba a contar lo que me pasaba, porque sabía que me iban a tratar de loca. Entonces veía cosas, escuchaba cosas y me aguantaba, porque yo decía, es mi imaginación. Estoy tan mal que ya mi mente mi mente trabaja sola, pensaba yo, no puedo manejar mi mente, porque escuchaba voces que me decían que algo malo me iba a pasar, que algo malo le iba a pasar a mi bebé. Ya no podía dormir, realmente ya no dormía. A todo esto yo ya tenía a mi beba, vivía en lo de mi mamá, ya no podía dormir. Las noches para mí eran una tortura, eran un tormento. Yo tenía que pedirle a mi mamá que venga a acompañarme, a hacerme compañía, porque yo ya no quería estar sola. No podía estar sola, porque empezaba a temblar, empezaba a tener miedo, me quedaba en mi cama paralizada, capaz que no me animaba a hablar. Entonces en el primer envión que podía hablar, llamaba a mi mamá, gritaba y la llamaba. Y ella venía y como podía me ayudaba y me acompañaba. Yo ya veía cosas de más, o sea, yo estaba sentada acá, por ejemplo, y veía que al lado mío estaba sentada una persona, una mujer, y miraba y no había nadie. Miraba para la puerta y veía que había una mujer con pollera larga. Veía para un costado y veía como un hombre vestido de negro. Empiezo a encontrar también trabajos de brujería, que los encuentro de donde estaba, digamos, donde era mi habitación, donde estaba mi cama, del lado de afuera. En cosas, no sabría especificar, había por ejemplo escarpines, habían por ejemplo flores, tierra o aceite, todo oscuro, pochoclos, cosas así. Pero bueno, yo no creía en esas cosas, me parecía que no era nada. Yo consideraba que todas las cosas que me pasaban a mí era lo que los médicos me habían dicho alguna vez, psicológico, que me lo causaba yo. Era tanto mi miedo, era tanto el pánico, yo ya no podía salir a la calle, porque yo sentía que si yo salía a la calle me iba a atropellar un auto. Ya no comía, ya no podía comer, inclusive tomaba agua y me daba dolor de panza, me daba dolor de estómago, mi estómago como que se ponía duro. También por el hecho de que yo había tomado muchos medicamentos por la anorexia y la anemia que había tenido, mis riñones se habían dañado por el exceso, digamos, de hierro que había tenido yo. Entonces convivía con dolores de cabeza, que a veces eran más fuertes que otros días, pero era cotidiano, era constante. Dolores en los riñones, que también prácticamente era constante los dolores, esto me traía infecciones urinarias, etc. Y dolores en los huesos. Ahí también empiezo a sentir como que alguien me tocaba, como que alguien me apretaba las piernas, como que alguien me empujaba. Me sentía desesperada. Cuando me pasaba estas cosas de sentir que había alguien, de que alguien me tocaba, de que alguien me hablaba en el oído, y los médicos le habían dicho a mi mamá que eso era un principio de esquizofrenia, yo ya me sentía loca y le pedí a mi mamá, por favor, que no me llevara más al médico. Por favor, le pedí, porque yo sentía que a mí me llevaban al médico y me internaban. Y más todos los problemas que yo tenía, y con una beba, yo estaba sola con una beba, no tenía la ayuda de nadie. Y me sentía en un pozo depresivo. Y a la vez, a pesar de la depresión y de todo, yo me lo guardaba. Yo trataba de no contar esas cosas. Tal vez venían a visitarme amistades para verme, para ver a mi beba, y me veían bien, me veían sonriente. ¿Cómo estás? Me preguntaban, bien, todo bien. Y no estaba nada bien en mi vida, nada. Ni mi vida, ni mi salud, ni mi psicología, ni nada. Con una beba sola, económicamente mal, porque ya mis hermanas tenían que prestarme ropa, porque hacía tanto tiempo que estaba sin trabajo, sin ayuda, que ya tenía una hermana que tenía que prestarme unas zapatillas, por ejemplo, porque yo ya no tenía. Así, bueno, va pasando el tiempo
Yo me pongo de novia con un chico con el que yo ya había salido, decidimos casarnos y bueno, yo digo, bueno, acá va a estar todo bien. Pero la verdad es que no fue así, lamentablemente. Ese muchacho con el que me casé no era el mismo al que yo había conocido. Su forma de ser había cambiado. Mi esposo se volvió agresivo verbalmente, me trataba mal. Nos tratábamos mal porque como yo era muy nerviosa, me agarraba siempre con él. Nos pasaba que nos peleábamos. Estábamos juntos y nos peleábamos, pero no nos veíamos y nos extrañábamos. Entonces no sabíamos cómo hacer para llevarnos bien. Creíamos que era porque éramos jóvenes o inexpertos o no entendíamos qué nos pasaba. Y bueno, y yo venía arrastrando todos los problemas que yo tenía. Yo seguía con mis dolores, seguía viendo cosas, seguía escuchando cosas, seguía teniendo pesadillas. Yo tenía miedo a dormirme, porque yo sabía que si dormía iba a tener pesadillas. Y me ha pasado de estar durmiendo y despertarme, pero seguir con los ojos cerrados, porque era tanto el temor que yo tenía a que me pasara algo que yo no sabía cómo hacer, yo ya no sabía qué hacer con mi vida. No sabía qué hacer conmigo, con mi hija, con nada. Usted dijo que tuvo quanto tempo de sofrimento? 15 años, o sea. Pero de la maneira que usted está hablando, Sí, parece uma eternidade. sí, Problemas sentimentais e nele matrimônio, problemas econômicos, sí, problemas de saúde, tormentos espirituais. muchos. Agora, detalhe muito importante. Você, quando encontrou o trabalho de brujeria em la puerta de sua casa, Sí, você disse que não creia nestas coisas. Eu quero que você sepa que para o mal não há nenhuma diferença se uno crê nele ou não. Incluso, se uno não crê nele e nele mal, para o mal é melhor, porque o mal igual vai entrar em la vida de la persona, vai roubar, vai matar, vai destruir, e como a pessoa não crê nele mal, já vai responsabilizar a Deus por el dano que há em la vida. Será que está claro? es así. Muito claro, A não? mí me pasaba exactamente eso. Responsabilizava a Deus. Claro, totalmente. Bueno, a única maneira para que uno quede livre del mal é volvendo-se à la luz. Como que você conheceu a Universal? Por una invitación. Me invitan y realmente yo no creía en nada. Yo no creía que... Yo pensaba que lo que yo vivía era lo que me tocó, que iba a tener que tratar de sobrellevarlo. Era la vida que me tocó. No me había tocado una vida fácil. Entonces creía que tenía que resignarme. Incluso me habían llegado a decir que era la cruz que yo tenía que cargar y cosas así. Realmente yo lo creía, esas cosas, porque no encontraba una explicación a lo que me pasaba. Y cuando me invitan, al principio no estaba de acuerdo, no quería, insistieron invitándome y pensé, bueno, pruebo, si total peor no puedo estar, ya estoy en el fondo del pozo, ya estoy deprimida, ya estoy triste, ya estoy mal, lloraba sin saber por qué, lloraba porque me sentía mal, lloraba porque estaba mal, lloraba porque sabía todo lo que me pasaba y todo lo que me había pasado. Y entonces ahí decidí aceptar la invitación, porque pensé, bueno, pruebo. Ya había probado tantas cosas que me parecía que qué más daba. Realmente fue así. Usted participou de las cadenas de viernes? Yo participé de las cadenas de viernes, hablé con el pastor, quien él me orientó que participara, que hiciese las cadenas y empecé a hacerlo. Empecé a hacerlo, yo manifesté, o sea, yo en la iglesia, porque yo tenía tantos problemas. Usted chegando em los viernes, Sí. participando de la cadena, usted manifestou com espíritos, Sí, com demônios. sí, E você não creia em eles. exactamente. Yo Então, no creía.
perdão, uno se dá conta de lo que eu estava falando é coerente. Ella não creia nele mal, e ele mal entrou em ella. Agora, outro detalhe. A senhora, chegando à Universal, participando da cadena de viernes, ella manifestou com espíritos. Pero isto não quer dizer que todos manifestam, porque o mal não necessita manifestar para estar. Por exemplo, quando eu cheguei à Universal, eu estive involucrado com a idolatria e muito involucrado. Eu estive involucrado com a brujeria, com a hechiceria, com a mágia. Eu era endemoniado e eu nunca manifestei. E logrei liberar-me sem manifestar. Há pessoas que manifestam, há outras que não. Agora, isso na cadena. Sí. Yo Que hice las cadenas. é bueno aclarar, não é, Sim. não é isso no venir uma, duas vezes, não. É perseverar. Es perseverar. Realmente esa es la clave. Cuando yo hablé con el pastor y le conté todos mis problemas, yo estaba decidida a hacer algo por mi vida, porque estaba cansada. De sofrer. Entonces vi que podía ser una oportunidad y entonces era probar. Y realmente tuve que perseverar. No voy a decir que fue fácil, así de un día para el otro. E como que se encontra hoje sua vida? Muy bien. Hoy Que cambiou em sua vida? todo cambió en mi vida. Yo dejé de escuchar las voces que escuchaba, se calmaron completo. Yo no tengo más dolor de cabeza. Hace tiempo no recuerdo lo que es un dolor de cabeza. Los dolores en los riñones, en los huesos. He podido comer como hoy día lo que quiero. Nunca más me cayó mal nada, realmente. Todos los problemas de salud que yo había tenido, todos quedaron en... Hoy día es un recuerdo, nada más para mí. Realmente no... la depresión salió toda nada. No más tristeza, no más depresión, no más llantos por... Aquela vida econômica atada, No, ¿esto todo terminó? cambió. Eso terminó, yo trabajo, mi vida cambió, yo tengo mi familia. Isto que eu ia perguntar. Como és a família, como és o matrimônio? Hoy día es hermoso mi matrimonio. Con mi esposo nos llevamos bien, nos entendemos, aprendimos a ser compañeros, él me cuida, nos amamos, nos cuidamos, tratamos de llevarnos, no sé, es como un noviazgo. Hoy día estoy viviendo como un noviazgo como fue al principio, pues realmente nos llevamos así con mi esposo. Aprendimos a llevarnos, a tratar de estar bien. En mi casa hay paz, realmente, en mi casa hay paz, hay tranquilidad. Nosotros tenemos gusto. O sea, yo hoy día puedo decir que estoy a gusto estando en mi casa, estando con mi esposo, tengo otra nena con mis hijas. Y yo antes no vivía eso. Yo antes no tenía gusto de estar en mi casa. Vida nueva. Una vida completamente nueva, totalmente cambiada. Será que Deus la bendiga muito mais? Muchas gracias.